Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Entonces yo le voy a pedir el favor de que antes de que vayamos a hacer todo el trabajo, nos pongamos en pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy en esta mañana. Sencillamente, pues cada uno oremos para que el Señor nos use en los grupos de estudio y que en ese grupo de estudio se cumpla el propósito con el cual Él ha enviado la palabra, es que conozcan a su Hijo y puedan las personas tener vida eterna. Amén. Así que adelante, por favor. Padre, damos gracias, Señor bendito. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por hoy permitirnos este día, el día en el cual a ti te ha placido que nosotros nos congreguemos en tu nombre, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra venga como esos ríos de agua viva, Señor, que sacian la sed. Que venga, Señor, la instrucción para que la iglesia sea edificada, Señor. Y si alguno no creyere, que crea, Señor. Y todos juntos, Señor, nos inclinemos para adorarte, para besar tus pies, Señor, para reconocer que tú eres el único digno de gloria. Ayúdanos, Señor, a tener unos oídos atentos a ti, unos ojos abiertos ante ti. Que nuestro cuerpo, Señor, sea todo un olor fragante para ti, Señor, todo nuestro ser. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, santifica este tiempo y que tu nombre sea el único glorificado. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Ayer, después de que terminó la sesión, algunas personas se acercaron y me hicieron varias preguntas, tales como: ¿cuántas preguntas me recomienda hacer por versículo? Preguntas como: ¿cuántas preguntas de observación? ¿Cuántas preguntas de análisis? ¿Cuántas preguntas de aplicación debemos hacer? También me preguntaron si podría hacer una preguntar cuál era el atributo de Dios dentro del grupo. También me preguntaron si era bueno de pronto antes de comenzar el grupo mostrar un poco el propósito, aunque a la final las personas iban a conocer el propósito. Y este tipo de preguntas me las hicieron. Y hubo otra que me dijeron, pero hace falta también trabajar, y no podemos de pronto recordar algunos textos que ya se han leído. Entonces yo percibía que pareciera que cuando nosotros estamos trabajando con las preguntas, es como si hubiésemos dicho que todas las demás cosas que hemos conocido o aprendido ya no sirven. Y no es así. Entonces la primera pregunta que tengo para hoy es: ¿por qué son útiles las preguntas? ¿Por qué cree usted que son útiles las preguntas? ¿Por qué estamos invirtiendo 15 horas en esta semana para hablar de preguntas en los grupos? ¿Para qué son útiles las preguntas? ¿Para qué cree usted que es útil la pregunta? A los que están conectados en internet, un muy buen día, el Señor esté con ustedes y espero hoy no se me olvide poder participar con ustedes a través de al menos una pregunta. Por favor. Si nosotros preguntamos es porque tenemos inquietud de algo que queremos saber. Entonces, al saber preguntar, vamos a encontrar y vamos a hallar la verdad. Bueno, eso sería de manera personal con el texto. Y cuando yo estoy en el grupo de estudio y hago las preguntas a las personas, ¿para qué son útiles las preguntas? Allí Augusto levantó la mano. Creo que nos ayudan a saber cómo vamos desarrollando y si las personas van captando el mensaje. ¿Me explico? Si ellos van entendiendo lo que estamos explicando en el texto. ¿Van entendiendo a través de las preguntas? Sí, a través de las preguntas. Ok. Creo que pueden ser útiles para eso también. Claro que son útiles, para poder entender. Si las preguntas nos trajeran más bien tinieblas, pues no utilicemos las preguntas, ¿verdad? Deben ayudar a dar luz, a aclarar.
¿Para qué más son útiles las preguntas? Porque imagínense, estamos dedicando 15 horas en esta semana a hablar de las preguntas. Por favor. Pues en el grupo, cuando empezamos a preguntar, ¿sí? Las personas en un comienzo, igual que acá en el estudio que hacemos, no, hay unas personas que de pronto dan la respuesta que es, pero hay otras que no. Entonces se van dando cuenta que a medida de que se va avanzando en cada versículo, se va llegando a esa verdad. Entonces al final ellos ven esa verdad que empieza a verla a través de la palabra, no a través de lo que yo dije ni de lo que otro compañero que está ahí haya dicho. Entonces ellos ya al final llegan y dicen, uy, la verdad es lo que está en la palabra, no lo que yo piense, ni lo que de pronto esa respuesta que ellos dieron que no era. Bien. Sí, Entonces, claro, las preguntas nos ayudan a dar a luz, a ver el camino, a que ellos mismos descubran. Bueno, ¿para qué más son útiles las preguntas? Pues a mí me ha ayudado un poco como a dinamizar el grupo, como que la gente intervenga, como que todos tienen la oportunidad de decir así, se equivoquen, pero pueden hablar. Entonces se hace como más dinámico el grupo, participativo, integra a todo el grupo. O sea, la idea es que integre a todo el grupo. Y no es uno el que está resolviendo. El pastor decía algo que uno a veces como que le da esas ganas de resolver y como, oiga, diga. Pero entonces también para uno le ayuda como también a mantenerse un poquito allí porque ellos son los que deben llegar al propósito de la porción. Ellos son los que deben llegar a propósito. Por ejemplo, claro, las preguntas permiten que participemos mucho más en el grupo de estudio, que se rompa el hielo, que las personas se interesen por la palabra. Yo no podría decir, eso lo sabe usted, si usted es capaz de soportar una pregunta ahí donde está sentado. En su experiencia de lunes a jueves, ¿cuántas preguntas usted ha sentido honestamente que usted es el que tiene la respuesta y que todos los demás están equivocados? Y entonces uno le pica cuando otro contesta y no contesta lo que yo estoy pensando, ¿no? Y ni siquiera se da la tarea de escuchar la opinión del otro. De pronto me puede nutrir en algo. Y si nosotros cuando escuchamos una pregunta y pensamos, yo tengo la respuesta y es lo único que lo que yo estoy pensando es lo único que es, pues creo que estamos teniendo un problema serio. Porque ni siquiera nos estamos dando la opción de escuchar al otro. Venga, él puede aportarme algo. Y eso se reflejará en los grupos de estudio. Porque en vez de ser el grupo de estudio algo que está encaminando a las personas a que conozcan a Cristo, yo soy el que lo estoy llevando, es como a palo, ¿no? Como esta es la respuesta y esto es lo que usted tiene que decir. Entonces, las preguntas son útiles primero porque encaminan, deben ayudar a descubrir la luz, deben ayudar a descubrir a Jesús, deben ayudar a descubrir la verdad que Dios quiere decir en ese texto. Y lo segundo es que va a ayudar a que las personas participen. Pero que las personas participen significa muchas cosas. Como decía la pastora Marta, significa que yo soy el que menos hablo. Significa que yo, honestamente, aunque me cueste, no quiero buscar protagonismo. Y entonces yo resistiré para que las personas, en vez de yo darles la respuesta, les ayude a que encuentren esa palabra, esa verdad. Permitir que las personas participen significa mucho. Significa que usted está menguando. Resistir sus respuestas, aunque estén erradas, significa que usted no quiere que memoricen, sino que realmente encuentren. Cuando la parábola dice que un hombre halló un tesoro en un terreno, cuando dice que halló, puede ser una opción que se la encontró porque, ay, acá hay un pedacito de oro y sacó una piolita de oro y era un cinto de oro y comenzó a encontrar todo, podría ser. Pero dice que la compra y comienza entonces a excavar para buscar. Y cada grupo de estudio es un terreno en el cual hemos de encontrar no solamente el tesoro que está en la palabra que es Jesús, sino también en esas personas la posibilidad de poder tener vida. Entonces el hecho de preguntar significa mucho y habla de usted.
¿Cuántas preguntas deberíamos hacer en los grupos de estudio? Eso se va desarrollando ¿cómo se llama? En el desarrollo, bueno, se va dando en el desarrollo del grupo porque depende de las personas, depende, o sea, depende de muchísimos factores. Entonces uno no puede coger y decir son 2 preguntas y de ahí no. Entonces, lo que les decía, con la participación, entonces como uno quiere que lleguen, entonces tiene que empezar a pensar, tengo que hacerla llegar porque está equivocada. Entonces el punto es decirle, ay, no, eso está mal. Entonces tengo que ahí seguir con otra pregunta y me meto por otro lado y le pongo un ejemplo de la vida cotidiana, en fin, hasta que la misma persona llegue u otra. ¿Sí? Entonces no, eso no es como 3, 4, no, pienso que no sé. Gracias, pastora Marta. Por ejemplo, yo tengo 2 grupos donde doy la misma enseñanza y es el mismo texto siempre en ambos lugares. Yo no hago la misma cantidad de preguntas en ambos grupos. Ni suceden las mismas reacciones, ni hay las mismas respuestas, ni hay la misma atención. Y hay un grupo en donde hay personas que saben más y en el otro son personas que saben menos. Entonces, ¿cuántas preguntas debemos hacer? Las que sean necesarias, pero recuerden que sea algo natural. ¿Sí? Entienda que el grupo de estudio es algo de tacto. Yo le aseguro que si usted compara el primer culto con el segundo, con el tercero, encontrará variantes. Porque son grupos de personas diferentes, porque incluso uno es diferente. ¿No? Yo, por ejemplo, en el grupo que tengo el miércoles, me exige más. ¿Qué me exige? Que no llegue sobrado porque como ya hay el grupo, entonces ya me sé el tema. No, tengo que volverme a arrodillar ante la palabra y ¿cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a dar? ¿Cómo voy a entregar la enseñanza? ¿Vuelvo y repito todo como una lora? ¿O dejo que corra la vida? Entonces, ¿cuántas preguntas? No, pues entendamos que los grupos de estudio son un órgano vivo y todo órgano es diferente y se va dando y usted tendrá que ser sensible a ello. ¿Con qué herramientas contamos? Nosotros hemos venido trabajando en la iglesia con herramientas como identificar el atributo de Dios, identificar el propósito, identificar qué habla acerca del hombre, identificar una palabra clave, identificar un versículo clave, ver textos como paralelos. Hemos hablado también acerca de identificar los personajes, los lugares, los tiempos, y etcétera. ¿Y todo eso es útil? ¿O será que porque ahora estamos dedicando en esta semana 15 horas a las preguntas, ya eso lo desechamos? No, todo es útil. Lo cual quiere decir que estamos dedicándonos a las preguntas es porque en las preguntas estamos hallando algo más, algo que nos va a ayudar también a desarrollar el grupo de estudio. Usted puede identificar todo esto y llevar claro el estudio, pero si usted no compenetra a las personas, pues va a perder una riqueza grande. Mientras que si compenetra a las personas en el estudio con las preguntas y les encamina a que encuentren la palabra, pues va a ser muy enriquecedor el grupo y las personas se van a sentir cómodas. Y nosotros vamos a triunfar porque no queremos mostrarnos, sino que ellos encuentren a Jesús. Que ellos muestren a Jesús. ¿Qué sentiría usted si a usted fuese a quien le dijeran lo que le dijeron a la mujer samaritana? Cuando le dicen, ya no necesitamos de ti, porque ya lo hemos escuchado nosotros mismos. ¿Usted sentiría gozo o tal vez en su corazón
Ay, ¿y ahora qué hago? Ya no me necesitan y yo quería utilizar el nombre de Jesús y lo que había aprendido de Jesús para darme a conocer. ¿Qué sentiría usted? Lo normal sería sentirse gozoso, porque cumplió el propósito. ¿Cuál? Que encontraran a Jesús, haber encaminado a ellos hacia Jesús. Ese debe ser nuestro gozo en el grupo de estudio. Solamente me ha pasado 2 veces en la vida, no es porque ahora le vaya a contar esto y dirá, uy, pero 2 veces en la vida. Antes de que comenzara la iglesia en Kennedy, estábamos en el grupo de estudio con el cual nació la iglesia. Llevábamos 2 años estudiando en ese grupo de estudio. Y lo particular es que ellos no querían ir a la iglesia en donde yo conocía al Señor, que fue la iglesia Filadelfia Piedras Vivas. Y ellos no querían ir, y durante esos 2 años ellos no querían irse a congregar allá. Y entonces yo ya estaba orando, ellos no les había dicho nada a ellos, pues yo ya estaba orando si lo que Dios quería era que armáramos allí una obra, que comenzáramos a estructurar una iglesia allí. Sin embargo, el último día de estudio, uno de ellos antes me había dicho, yo quiero dar un tema. Le digo, bueno, perfecto, de él. Y él dio el siguiente tema. Lo dio tan bien, y hacía participar, incluso me hizo participar, bueno, ¿y usted qué opina? ¿Y qué dice ahí? Y fue muy bonito. Y entonces yo me fui tan contento, yo me fui por todo el camino, yo, Señor, gracias, ya, incluso yo dije, ya él podría seguir adelante, pues seguirlo ayudando, pero ya, qué bueno, Señor, hay uno más que puede dar la vida, uno más que aprendió a que no es mostrarse a él, sino mostrar a Cristo. Y esa es la noticia buena, ¿no?, que quiero contarles, ¿no? Pero yo iba tan contento que siempre que me bajaba en el puente de la 80 con Boyacá, primero miraba que no hubiese nadie ahí, porque llegué más o menos a las 11 de la noche, y ese día yo iba tan contento que me subí al puente peatón, pasaron 2 muchachos y yo, ay, no puede ser. Y apenas volteé a mirar, ¿qué hubo? Y yo, me cogieron ahí, pero ese día me cogieron porque iba muy feliz. Entonces, tenía tanta alegría de que esta persona hubiese logrado eso, y yo, bueno, a partir de allí, entonces tuvimos un mes más de estudio, porque después de eso cesamos el grupo más o menos por 6 meses, y 6 meses después es que comienza la iglesia. Comienzo a darle la oportunidad a varias personas que comiencen a enseñar. Más feliz me puse, más feliz, porque comencé a darme cuenta que no querían mostrarse, sino mostrar a Jesús. Mostrar a Jesús. Entonces, ese debe ser nuestro éxito. No que nos reconozcan a nosotros en el grupo de estudio por cuánto sabemos, sino que las personas comiencen también a crecer en esa relación con la palabra y con el Señor. Entonces, las demás herramientas que tenemos, pues son muy buenas también, pero no quiere decir que como hemos dedicado 15 horas a las preguntas, entonces las vamos a desechar. Todo eso es útil. Las preguntas son una herramienta más. Tercera pregunta, ¿cuál es la garantía del éxito en los grupos de estudio? Nosotros ya habíamos hablado de esto y hablábamos de la comunión que nosotros tengamos con el Señor y de que seamos de limpio corazón, que tengamos claro que debemos dar la vida. Eso lo vimos en la primera o la segunda clase, creo. Ok, gracias, Francis. Yo sé que mientras hemos dado esta sesión, algunas personas dirán, ¿para qué tanto esa capacitación? ¿Para qué tanto conocimiento si lo que necesitamos es mostrar el poder de Dios? ¿Sí? ¿Podría surgir ese pensamiento? Sí, ¿cierto? Bueno, ¿el conocimiento es bueno o es malo? Es bueno. De hecho, la vida eterna es. Pero hemos aclarado, y Francis, gracias por la respuesta, hemos aclarado que el conocimiento del cual habla la Biblia no es el conocimiento que nosotros podemos tener, por ejemplo, 9 por 9, 49. 9 por 9, 81, ¿cierto? Raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. ¿No? Raíz cuadrada de 2, Santiago.
¿No? ¿Cuál es el número pi? 3,1462. ¿Cuál es el número pi? 3.1416. ¿Usted sabe dónde salió el número pi? Algunos lo memorizaron. Ese es el conocimiento del cual nosotros debemos escapar. No se deje distraer, tranquilo. Ese es el conocimiento del cual nosotros debemos escapar. Pero el conocimiento del cual habla la Biblia es el conocimiento en el cual hay experiencia, en el cual hay vivencia, en el cual hay vida. Y ese conocimiento, si nosotros no lo tenemos, entonces lo que podamos aprender de Dios nos va a envanecer. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué está diciendo que es poder de Dios? ¿La palabra de qué? De la cruz. Porque la palabra de la cruz es poder de Dios. Hay algo que yo aprendí y es mi deseo aún. Y es que cuando yo esté predicando, y es por lo que más oro en los grupos de estudio y en el culto, o seminarios, talleres, lo que sea, es que la palabra obre. Que yo no sea necesario que yo tenga que llegar a la persona y hacerle como un tratamiento para que la persona sienta algo de Dios, sino que con la palabra la persona sea teniendo esa relación con Dios. Porque dice acá que la palabra de la cruz es poder de Dios para nosotros, los que hemos creído. Porque somos sus testigos. Recuerde que estamos en esta pregunta. ¿Cuál es la garantía de que haya éxito en los grupos de estudio? El número de preguntas. Dice el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ayer decían dos personas, a mí se me dificulta muchísimo hacer preguntas. Paso a seguir, explicaron. Y ambas coincidieron en lo mismo. Mas nosotros hacemos lo siguiente. Y dieron ejemplo, por ejemplo, entre el esposo y las bodas, de qué harían. Y lo hicieron súper bien. Y en el ejemplo, hicieron por lo menos 2 preguntas. O sea que realmente no se les dificulta, sino que han encontrado la manera más sencilla de hacerlo. Porque entendiendo lo que habíamos leído, lo pasaron a la vida cotidiana. Y si nosotros no tenemos la capacidad de tomar lo que hemos aprendido de Jesús y transmitirlo a la vida cotidiana, pues ¿para qué nos sirve lo que estamos aprendiendo? ¿Nos sirve de algo? No nos sirve de nada. Y dice acá el versículo número 19, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿Usted cree que la intención de estas 15 horas que estamos dedicando es que usted y yo nos volvamos sabios? ¿Que nos volvamos doctos en las preguntas? No, al contrario, que nos demos cuenta, y ayer le daba gracias a Dios por eso, que nos demos cuenta que nosotros no sabemos. Que nos demos cuenta que aunque queramos correr mucho, Dios da gracia a quien quiera. Y hubo algo que me faltó contestar en la pregunta que me hizo el pastor Diego, de qué es lo que le ha ayudado a tener éxito en los grupos de estudio. Y por eso fue que hice de últimas esta pregunta. Y quiero que lleguemos a ese punto. Porque aunque nosotros podamos ser muy hábiles en las preguntas, el éxito no depende de las preguntas. Las preguntas serán una herramienta que ayudará a descubrir lo que vimos en la primera parte. Pero mire lo que da el éxito, versículo número 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea que si usted y yo nos queremos volver sabios en hacer preguntas, en volvernos expertos, ¿qué nos volveremos más bien? Locos. Nos enloqueceremos. Ay, tengo este estudio para este miércoles. ¿Cuántos versículos tiene el texto? 2 versículos. ¿Y cuántas preguntas preparó? Tengo ya como 100. Escoja las 5 mejores. Y entonces le surge la siguiente pregunta.
¿Cuáles son las 5 mejores? Se vuelve una locura esa persona. Pero es entender que lo único que estamos haciendo es ejercitándonos. Honestamente, ¿alguien aquí ha descubierto que antes, que de pronto se robaba toda la atención en los grupos de estudio? ¿Alguien aquí honestamente dijo, uy, sí, yo me estaba robando la atención en los grupos de estudio? Gracias. ¿Alguien se ha dado cuenta que no le estaba dando la oportunidad a la gente de participar y que al contrario los estaba alejando? ¿Sí? ¿Y alguien se dio cuenta que realmente no estaba preparando los grupos de estudio? Nosotros no queremos estudiar para enseñar, pero sí queremos enseñar. No queremos estudiar para enseñar, pero sí queremos enseñar. ¿Y qué problema tan serio? Creo que ahí se aplica el de que es muy peligroso un bobo con iniciativa. Claro, entonces nosotros, no, es que tenemos que estudiar. No, pero yo ya sé eso. Yo creo que ayer con el último texto, que es el que vamos a estudiar ahora después del break, varios decían, pero tanta vuelta tan fácil que está ahí. Y otros que tal vez lo leyeron al inicio, dijeron, está fácil. Y cuando comenzáramos a inspeccionar con las preguntas, no, ya no lo veo tan fácil. Y eran 3 versículos. Son 3 versículos. Y claro, como la primera porción la hicimos, Tatiana. Disculpe, pastor. Es que quisiera comentar algo con su permiso. Ayer, mientras usted estaba haciendo preguntas a Augusto, yo me puse a pensar si fuera una persona nueva en el grupo. Y entendiendo, claro, que nosotros estamos aprendiendo las preguntas para poder guiar a las personas al propósito. Pero mientras estábamos haciendo el ejercicio, ¿no? Y era tan intenso, las preguntas, las respuestas, las preguntas, las respuestas, que yo pensaba, si yo no sé nada de la Biblia y ni una sola vez la abrí, entonces me sentí incómoda, me sentí presionada, me sentí asustada. Yo no sabía nada, yo pensaba, ese hermano sí sabe. Y yo como, ¿y si me van a preguntar a mí qué voy a responder? Entonces, que todos son lindos, no vuelvo más. Eso es lo que quería comentar, ¿no? Claro, es súper chévere cuando nosotros usamos las preguntas con un propósito, como dice usted, como una herramienta ¿no? Pero como usted estaba comentando en la mañana, que no a todos los grupos sirve eso. Algunos son tan tímidos que a hacerle una pregunta ya empieza a llorar. Ay, no me pregunte, por favor, y tampoco vuelve. Entonces, un pastor llegó, me está empujando, levante la mano para comentarlo. Entonces, estaba muy tropezadita ahí para comentar eso. Que nosotros no seamos como máquinas, ¿no? O sea, aprendimos a hacer preguntas, vamos a tropezar a todo el mundo con las preguntas porque, uy, aprendimos eso tan chévere, sino que escuchemos lo que realmente la persona está diciendo, porque quizás esta persona dice algo muy importante que nosotros no sabemos y juntos podemos ver eso en la palabra. Gracias, Tatiana. Sí, creo que ese fue el punto que ayer hizo que, no sé si usted lo sintió, yo sí me sentí un momento ya harto, esto se volvió, fue un hueso duro ahí pelado, sin carne ni nada, todos tratando de morder y coger algo, pero sí, claro. Por eso indicaba que no es que sea el método, sino es una herramienta. Y uno no debe apabullar las personas. Y si la persona no puede contestar, entonces lo que tú dices, ¿no? Entonces no falta él o los sabiondos en el grupo y comienzan a contestarle por detrás o por un lado o por el otro. Pues la persona termina sintiéndose dice, no, yo no pertenezco a este lugar, no pertenezco. Y nosotros no nos damos cuenta que incluso acá puede pasar lo mismo. Desvistámonos un poquito. ¿Usted alguna vez, durante esta semana, en las preguntas que se han hecho, no solamente en la mañana, sino en la tarde y en la noche,
¿Usted ha sentido que usted sí tiene la respuesta correcta? A veces nos pasa. A veces nos pasa, ¿no? A mí también me pasa a veces. Y como uno siente que tiene la respuesta correcta, ¿sabe qué hace? Se tapa los oídos al que está hablando. ¿Qué dijo? No me interesa. Yo ya tengo la respuesta, no me interesa. ¿De verdad usted sabe tanto? Pueda que se esté volviendo loco. Entonces, gracias, Tatiana, claro que sí. Uno puede volver tormentoso un grupo de estudio y en vez de ser un maná de vida, es un moridero. Y puede que asista gente, igual de morbosa a usted, que quiere ir a mostrar cuánto sabe. A mí me gusta ese grupo porque es que ya todos podemos ir a mostrar cuánto sabemos. Y cuando alguien que no sabe, nos lo comemos. Y entonces las preguntas no son para dar vida, sino para matar. Cada vez que llega una oveja nueva al grupo es un toro nuevo y todos se vuelven toreros. ¡Fua! Con banderillas. Unos hasta en caballo, con la lanza lista para matar en la primera. Pero no, nos falta humildad. Nos falta humildad. Nos falta humildad. Si nos damos cuenta que llegó al grupo una persona que sabe, más malvados nos volvemos, más queremos matarlo, más queremos imponerle que nosotros sí sabemos, y él es un ignorantillo que no ha conocido Berea, o que no ha conocido la voluntad de Dios, o que no ha estudiado con nosotros. Sí. Miren, ya les doy la palabra. Escuchando los testimonios de los musulmanes, ¿usted qué haría si una persona de estas llega al grupo y dice yo soy musulmán? Le aseguro que más de uno de entrada dice, vamos a ver en su corazón. Vamos a mostrarle que Mahoma se quedó en la tumba, pero Jesús sí la abrió. Bueno, se la abrieron. Vamos a mostrarle que Jesús sí resucitó. En vez de decirle, no, yo quiero mostrarle a Jesús. O qué tal que, ¿usted por qué vino? No, yo vine porque he conocido a Jesús. Y lo que nos importa es que, no, pero ya no diga más que usted es musulmán, no diga. Chévere que ha conocido a Jesús, pero ya, no, ya conoció a Jesús. Y ayer, creo que esa fue la enseñanza para mí, porque yo salí, Dios, y me fui reflexionando, todo el día me la pasé reflexionando, yo, Señor, porque sé que cuando estamos en Señor, todo nos debe ayudar para bien. Y si no encontramos el bien es porque estamos cortos de vista. Bueno, pues realmente siempre estamos cortos de vista, Él es el que nos sopla lo que hay más allá. Y entonces yo me di cuenta y dije, claro, es eso. Dios lo que quería mostrar era cuánto estábamos aquí, no como ovejas haciendo be, sino todos, todos. Era lo que queríamos, a ver quién rebuznaba más. Nos falta humildad. Porque deberíamos aprender del Cordero, que cuando llegamos a la palabra, no llegamos a patalear y a pelear, sino a enséñame. ¿No? ¿Qué ibas a decir, por favor? Uy, perdón, sin saberlo, acerca del Cordero. O sea, tenemos que cuidarnos tanto, y lo estoy diciendo para mí, primero que todo, es que como Dios es el que atrae las almas de las personas a buscar de Él, que nos llegue un corderito, y en la hora de nosotros, en vez de darle vida, lo vamos a sacrificar, decía el predicador Down. Elegí matarlo de frente, como usted estaba diciendo, la estocada. Y resulta que le doy es en los ojos y lo dejo ciego, más de lo que ya venía. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude, sí. Porque no sea que nos pase como los fariseos, que hacemos doblemente discípulos para el infierno. Pues yo creo que sigamos porque se me olvida que Dios me pidió el favor de que leyéramos esto. No me pidió el favor, me mandó. Versículo 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios, ¿en qué? ¿En la sabiduría de quién? De Dios. El mundo no conoció a Dios
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Una de las razones por las cuales nosotros no queremos hacer preguntas son varias. Una, como usted no preparó, le da miedo contestar cualquier pregunta. Dos, tal vez la pregunta le quita el protagonismo. Tres, le da miedo decir que no sabe. Como usted se quiere mostrar, pues qué miedo, qué pena decir que no sé. Y podrían haber más cosas. Pero puede ser una razón. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Que a Dios, en su sabiduría, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que salva? La predicación. ¿Cuál predicación? Versículo 18 otra vez. Porque la palabra de la cruz es la locura. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esa es la predicación por la cual Dios quiere que se salve la gente. Por la predicación de la cruz. No es para mostrar toda nuestra gloria, ni siquiera Jesús lo hizo. Y dice el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y yo creo que nosotros a veces en los grupos de estudio nos comportamos muy griegos. Buscamos esa sabiduría más que la vida. Y no está hablando de que ellos piden la sabiduría de Dios, sino la sabiduría de este mundo, la que es animal, la que es demoníaca. Y dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuál es la garantía del éxito en los grupos de estudio? Que usted de verdad vaya con el único deseo de que conozcan a Jesús. Son palabras simples y sé que son palabras que ya sabemos, pero nuestro ego nos las hace olvidar. Dice que para los judíos tropezadero, los que debieron haberlo reconocido de primeras, porque tenían las escrituras, los que lo veían de frente, tropezaron con él. Que no tropecemos en los grupos de estudio. No, tuvimos una semana de preparación con preguntas. Que se atengan en los grupos de estudio. No. Para mí ha sido una delicia cuando a veces preguntan en los grupos que yo modero. Tengo una pregunta y yo sí, hazla. Y le hacen y yo tampoco sé. Veamos a ver si el texto no la contesta. Y, ay, sí, mire. Y en oportunidades no la contesta. O no vemos la respuesta. Y sencillamente decimos, bueno, pues ya llegará el momento en que la veamos. O que la sepamos. ¿Cuál es el afán? ¿Saber? ¿Usted quiere llenarse de conocimiento? En el martes, en la tarde, el martes en la tarde, lo primero que nos dijeron es que no nos volviéramos. Bueno,
No quería comenzar hoy la sesión sin dejar eso claro antes. Por favor, inclínese. Inclínese ante Él. Sea honesto y preparemos. ¿Queremos hacer grupos de estudio? Bien, bien. Es el mandato del Señor, salir a predicar el Evangelio. Pero a Él, la cruz, no a usted, ni su congregación. Porque si no vendremos a ser tal vez peores que los que hemos criticado. 2 veces haciendo discípulos para el infierno. Y no. Toda la gloria ha de ser para Jesús. Toda la gloria es para Él. Si ese no es su propósito, le quiero pedir un favor. Cierre ese grupo de estudio y no mate más gente. No asesine más gente. No los mate, no los dañe. Pero si su propósito es dar la vida y luego dar su vida, hagan. Y vaya sencillo, vaya fresco, vaya que Dios va a estar con usted. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que sabemos que Dios es el que habla, pues por eso nos estamos preparando, pero con un corazón ahí. Señor, yo me estoy preparando, pero tú eres el que me usa. No es por lo que estoy aprendiendo, no es por cómo me estoy estructurando. Tú eres, Señor. Y eso fue lo que me faltó ayer decir. El éxito de los grupos de estudio que por lo menos yo he hecho, tengo que reconocer que se debe es a que Dios ha obrado. Yo no puedo darme la gloria en nada. No, sí, descubrí que era un egoísta, sí, pero fue porque Él me lo enseñó. Pero los grupos de estudio que yo he hecho han tenido éxito es porque siempre digo, Señor, por favor, habla, tengo temor. La voluntad de Dios la he enseñado muchas veces y cada vez que la voy a enseñar, vuelvo y estudio el tema, no llego, yo ya me sé ese tema. ¿Qué quieren que hablemos? ¿Un tema? ¿Cuál? ¿Ángeles? ¿Demonios? ¿Satanás? No. Vuelvo a la palabra, porque de pronto Dios quiere decir algo nuevo. Entonces, que seamos humildes. Amén. Vamos a leer Marcos, capítulo número 1, por favor. Usted no se preocupe, sino por estar en la presencia de Dios y ser responsable. Es una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo para llevar la palabra. Dios lo usará y le dará las preguntas, incluso le comenzará a dar la sabiduría para las preguntas. Y usted se asombrará al ver que cuando usted vea un burro que ruge como un león, es porque Dios está orando. No es porque el burro se haya vuelto un león, sino porque Dios está orando allí. Que nosotros podamos ser eso. Ayer nos recordaba el pastor que la gloria del burro está en que lleva al Salvador. Pues que, Señor, si en algo nos hemos de gloriar, es que tú vayas en mí y que te vean a ti y que entienda que lo que están colocando por delante no es por mí, sino es por Él. Así que cuando sea el momento, Él dirá, ya acabó su servicio, chao. Yo no me ponga triste, ¿no? Ahora le toca servir al madero. Y el madero también, ay, yo estoy sirviendo acá para la voluntad de Dios. Cada uno, ¿bien? Vamos a leer Marcos, capítulo 1. Desde el versículo 1, vamos a leerlo, hasta el versículo 34. Y le voy a pedir el favor, lo lea con mucha atención. Usted está preparando el grupo de estudio. No sea que, solamente algo que se me acabó de pasar por la mente, puede ser que ahora después de leerlo usted pase y nos cuente qué es lo que dice todo eso. Bien, entonces léalo por favor con mucha atención. Y mire lo que puede ocurrir mentalmente. Usted diga, uy, ¿qué tal que sí sea eso de que pase y cuente qué es lo que dice ahí? Usted cuando ve una película, usted no entra en ese estrés, ¿o sí? Y usted sale de la película y sale contándola, ¿no? No, imagínese, y pasó esto y pasó lo otro. O usted ve un capítulo de una novela y usted cuenta qué pasó. O bueno, está bien, para los más juiciosos, ven un capítulo de algún documental de algo que les instruye muchísimo y salen contándolo. Pero no comienzan con el capítulo, uy, lo voy a ver ahora, ¿qué tal? ¿Cómo lo cuento? No, usted fue normal. Porque usted comienza a porque le interesa, que tiene un deseo. Entonces vamos a leer la Biblia con deseo, con interés, porque cuando leemos la Biblia es la comunión con el amado.
Así que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ustedes, por favor. Juntos. Y luego el Espíritu les impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, y enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Terminemos el capítulo, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a darlo a conocer, que nos enseñe a darlo a conocer, que nos ayude a mantener un corazón tan humilde que la gente lo pueda conocer, que la gente diga: es imposible que un burro ruja, aquí tiene que pasar algo extraño, y quieran conocerlo a él, no por el burro, sino por el rugido del león. Él es a quien queremos que conozcan. Padre, nosotros hoy, Señor, hoy puntualmente hemos recordado que nuestra sabiduría no sirve de nada, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos débiles y cada momento, Señor, somos tentados por querer envanecernos, Padre. Por favor, perdónanos, ayúdanos, límpianos. A ti te plació salvarnos por la locura del Evangelio. Y cuando Pablo le escribió a los Corintios, dijo: lo único que me he propuesto es daros a conocer a Cristo Jesús. Señor, Pablo era un hombre débil, que antes de conocerte también tenía muchas cosas de las cuales podría haberse envanecido con su conocimiento. Pero él lo tuvo por estiércol. Él lo tuvo, Señor, por la porquería, porque entendió que no servía. Y él más bien se remitió y se apartó para conocer las Escrituras y a través de las Escrituras poderte dar a conocer. Él dijo que cada uno de nosotros no éramos sino simplemente siervos, Señor. Pero tú a través de tu Hijo nos diste el máximo ejemplo. Cuando tú dijiste, Señor, que si tú hablaras de ti mismo, seguramente muchos te seguirían. Y eso es lo que va a ocurrir en los grupos de estudio si nosotros amamos a nuestro propio ser. Muchos nos seguirán, pero el fin será muerte. Nuestro propósito es mostrarte a ti. Eso fue lo que aprendimos de ti. A mostrar al Padre. Y queremos mostrar al Padre, Señor. Queremos mostrar tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Tú oraste, Señor, diciendo: he cumplido la obra que me diste que hiciese. He dado a conocer tu nombre, Señor. Que esa sea nuestra meta, nuestro deseo, Señor. Dar a conocer tu nombre, no nuestro propio nombre, Señor. Que soportemos a los difíciles, Señor. Tú los soportaste. Así que si nosotros pretendemos soportarlos con nuestro propio carácter, pues fracasaremos. Pero ya no vivo yo, tú vives en nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser pacientes con los débiles, a realmente colocar nuestra carne, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro pensamiento, todo lo que somos, Señor, a tu servicio, porque nada nos pertenece. Todo es tuyo, Señor. Y todo debe ser útil para darle la gloria a tu nombre, Señor. Esa es la manera. No tenemos nada más que hacer. Así que por favor, lávanos hoy y ayúdanos, Señor, porque tú no aceptas el testimonio de los inmundos, Señor. Tú no lo aceptas, Señor. Ningún inmundo entrará en el campamento de los santos. Así que ayúdanos, Padre, para hacer ese campamento santo. Que este lugar sea el lugar donde tú te regocijas, donde tú habitas. Y cuando digo este lugar, si no me refiero a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Después de haber leído Marcos, ahora quiero recordar una bondad de cómo hemos sugerido a cada persona que dirija los grupos de estudio que están realizando. Una de las sugerencias más grandes que hemos hecho y en las cuales más hemos recalcado es que usted no enseñe temas al azar. Hoy vamos a ver la gracia y días después
hoy vamos a hablar acerca de los demonios. Y 8 días después, hoy vamos a hablar acerca de la circuncisión. Y 8 días después, hoy vamos a hablar acerca de qué son los celotes. Y 8 días después, hoy vamos a hablar de por qué era tan alta la Torre de Babel. Entonces, no. Hemos sugerido que si Marcos, por ejemplo, al escribir el Evangelio dice principio del Evangelio de Jesucristo, él tiene un propósito de mostrar el buen mensaje de Jesús, pues sigamos ese orden, porque él lo está escribiendo inspirado por Dios. Cuando nosotros llegamos a una porción bíblica, esa porción no está huérfana, como la que leímos ayer, la cual vamos a trabajar hoy, sino que esa porción tiene otras porciones que lo han antecedido. Y esas porciones no quedaron ahí volando, sino que esas porciones se nutren a sí mismo y nutrirán la siguiente. Por eso cuando llevamos un grupo de estudio con esa manera, con esa serie, como lo hacemos en el culto también, siguiendo la serie en los libros de la Biblia, pues es muy fácil porque uno puede decir, ¿recuerdan que ya Jesús hizo esto? Pues ahora está haciendo esto. O ¿recuerdan que Jesús dijo esto? Pues ahora dijo esto. Y si hay alguien nuevo, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a repetir todos los temas? Llegó faltando 10 minutos para acabarse el grupo, ¿repetimos todos los grupos? Y si cada grupo llega a alguien nuevo, nunca acabamos. Pues no. Para eso pueden ser útiles las preguntas. Y entonces usted puede tomar a alguien que ya asistía al grupo y decirle, bueno, en tal versículo, ¿qué fue lo que aprendimos? Y usted puede hacer un resumen rapidísimo. Y ni siquiera a veces necesita hacer un resumen, sino recordar lo importante de lo que ya se vio. ¿Es claro? Por ejemplo, cuando vimos lo del tema del ayuno. Bueno, y si alguien termina el grupo, ¿le puedo explicar lo del ayuno? Es que usted dijo que lo importante no era el ayuno. Pues claro que le puede explicar. ¿Y cómo le puede explicar? Pues no recuerdo quién fue, dijo de una manera muy sencilla, pues la manera básica de entender el ayuno es abstenerse de alimento para dedicarse a Dios en ese tiempo. Ya, algo sencillo. Otro, no, pero no entiendo qué era ayuno en esa época. Bueno, cuando usted va a un examen médico y le dicen que vaya sin comer, ¿cierto? Bueno, eso hacían, pero por Dios, porque buscaban algo, sin entrar en muchos detalles, para que no se pierda la vista de lo que es. Ya llegará el momento de explicar el ayuno. ¿Bien? Son herramientas. Para poder contestar este texto, para poder tener más claro el texto, nos ayuda muchísimo a haber entendido qué fue lo que ya pasó. De hecho, yo lo dije aquí en un momento, pero como dije, como queremos es solamente hablar y no escuchar, entonces se pasó por alto ello. Entonces vamos a trabajar con la persona que está al lado y usted le va a contar la historia de todo lo que acabamos de leer. Seguramente usted dirá, no, ya con lo que usted dijo se me olvidó. Uy. Entonces, adelante, cuéntele la historia. No lea. Lo que se acuerde. Cuéntele lo que ha pasado. Una de las primeras cosas que debemos hacer con todo texto es ¿qué? Tener claro el propósito del texto. Bien, tener claro el propósito del texto. Y antes del propósito del texto, Pues conocerlo y analizarlo. conocer el texto, conocer la historia. ¿Qué está pasando? Entender, ¿no? Eso nos pasa como, mire, un ejemplo claro de eso, de nuestra respuesta inmediata a las cosas, son las redes sociales. ¿Sí? Un alcalde no lleva ni 2 horas de posesionarse y ya tomó una mala decisión y usted no sabe si es verdad, si es mentira, si esto, y usted lo replica, compartir. No era de extrañar, ya se sabía que ese mojigato no sé, y usted ni siquiera sabe que es verdad. Y ojalá haya alguno que sea bien serio y después le coloque una columna debajo donde diga, aquí desmienten que eso era mentira. Y solo nos pasa con esas tonterías, pero lo preocupante es que nos pasa con la Biblia. Entonces lo importante es conocer la historia. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un segundo ejercicio. Usted que escuchó la historia,
ahora le va a decir a su compañero, mira, con todo mi amor quiero contarte que a ti te faltó decirme esto, 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 esto. Adelante. Ahora vamos a leer todos el texto del versículo 32 al 34. De pronto usted en este momento le estaba explicando a su compañero, lo cual no debía hacer. Usted no tenía que explicar nada, pero como queremos mostrar cuánto sabemos, usted tenía que contarle qué le faltó en la historia. Pero no, les soy honesto, no escuché a nadie, pero yo sé que eso pasó. No, imagínate. Lo que pasa es que la O así es porque, y comenzó ahí a tejer, era contar la historia. Estamos hasta ahora en la historia. La historia. Entonces, vamos a leer las versiones. Vamos a prestar atención, por favor. Vickycita, adelante. Después de caer la tarde, cuando se había puesto el sol, empezaron a traerle todos los que se hallaban mal y los endemoniados, y toda la ciudad estaba reunida justamente a la puerta. De modo que curó a muchos de los que se hallaban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque sabían que Él era el Cristo. Porque sabían que Él era el Cristo. Muy bien. Usted préstele atención al texto. ¿Sí? Escuche lo que está diciendo. Escuche qué está pasando allí. Seguimos por cercanía con Mari, por favor. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Gracias, Mari. Muy amable. Ahora, Laura, por favor. Tengo la Biblia del peregrino. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a numerosos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Gracias, Laura. Muchas gracias. ¿Acá? Alejandro, por favor. Dice, al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, lo llevaron a Jesús todos los enfermos y los que estaban atormentados por demonios. Todo el pueblo se reunió en la puerta. Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no permitió que los demonios hablaran porque ellos sabían quién era Él. Gracias, Alejandro. Al anochecer ya se había puesto el sol. Llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. No dejaba que ellos hablaran porque lo conocían. En inglés. Ahora vamos aquí con Santiago. A ver. At evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon-possessed. And the whole city was gathered together at the door. Then he healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons. And he did not allow the demons to speak because they knew him. Básicamente es lo mismo. No puedes, no. Evidentemente, básicamente lo mismo, claro, sí, pero no. Al atardecer, cuando el sol se había bajado, cuando había puesto, ellos lo trajeron a él, todos los que estaban enfermos y estaban también poseídos. Y toda la ciudad estaba junta a la puerta, o sea, no es que estaban a frente, sino estaban juntas, como en un círculo. Okay. Sí. Y él luego sanó a muchos que estaban enfermos con muchas enfermedades y sacó muchos demonios y no permitió que ninguno de los demonios hablaran porque ellos lo conocían. Bien.
Como vamos a tener break ahora mismo, yo le voy a colocar algo que lo tensione a usted. Pero así. Usted va a pensar qué tiene que ver todo lo que leímos antes de Marcos, antes de esta porción, ¿sí? Con esta porción. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué destacaría usted? Y máximo puede hablarlo con una persona. Si quiere hablarlo, va a aprovechar más bien el break. Solo con una, esa es la atención. Solo con una. Porque yo me imagino ese break. ¿Y usted qué vio? No, venga, le cuento. Lo que pasa es que... ¿Bien? Si no quiere compartir con nadie el tema, no importa. Pero le quiero colocar eso. Si quiere compartirlo con alguien, máximo con uno. Pero usted personalmente, sí debe tratar de pensar qué tiene que ver todo lo que leí antes con este versículo. Porque todo lleva a un camino, ¿de acuerdo? Que si puedo leer un versículo, una versión que dice algo un poquito como diferente que podría de pronto ayudarnos, ¿no? Ok, ¿qué dice? Es Torres Amat. Solamente voy a leer uno. ¿Qué versión es? Torres Amat. Torres Dice, Amat. Okay. Y curó a muchas personas afligidas de varias dolencias y lanzó a muchos demonios sin permitirles decir que sabían quién era. Sin permitirles decir quién sabían que él era. Okay. Gracias, Pastor Ludo. Solo Marco, lo que hemos trabajado hoy, sí, señor. Isabel, gracias, Isabel. Muy amable, gracias. Yo estoy buscando en el texto las concordancias, ¿no? Igual que el compañero, coincido con él en que está en el capítulo 10, en el 23 y en el 34. Pero ¿de qué manera? De la manera en que como Dios reconoce a su Hijo amado cuando es bautizado, así también los demonios reconocieron a Jesús, ¿no? ¿Cierto? Pero que Jesús no los dejó hablar, y no los dejó hablar sencillamente porque eran espíritus inmundos. A él no le interesaba el testimonio de ellos. Por esta razón, él no creía o no permitió que hablaran, porque el testimonio de ellos no es a los ojos de Dios, ¿no? No es reconocido a los ojos de Dios. Ok, Isabel. Mantén el micrófono porque voy a aprovechar tu intervención para un ejercicio. Muy buena tu deseo de poder compartir todo ello y lo que dijiste. Bien. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue mi pregunta? Pues la tarea que dejó ayer. ¿Cuál es? No, ayer no, ahorita en el break. Que miráramos la concordancia, las similitudes que habían en el texto anterior con el texto de hoy. Ok, ¿qué textos en el capítulo 1 de Marcos tenían que ver con el texto con el cual culminamos ayer? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ok, ¿cuáles son los que tienen que ver para ti? Pues para mí son el 10, el 23, que son los que dan nacimiento al 34, o sea, ahí es donde está la conclusión. Entonces, ¿cuáles son los que tienen que ver? 10 y 23. Y 23. Gracias, Isabel. Bueno. Muchas gracias. Okay. ¿Atrás también han levantado la mano? ¿No? Pues yo relaciono pues con el fragmento el versículo 25 con el 34. Porque en el 25, con la palabra cállate, Jesús muestra autoridad, la misma autoridad implícita que muestra en el 34. Y pues luego también pues saca un demonio de un hombre, pues lo mismo que hace en el 34. Y el 28, porque de cierta forma el 28 explica el por qué en el 32 hay tanta gente buscándolo por milagros. Eres muy amable. ¿Alguien más? ¿Encontró otra? Aquí, por favor, Pastora Mildred. Bueno, yo lo relacioné porque creo que el propósito del texto es la autoridad. Entonces lo relacioné con el versículo 7, el 22 y el 27. El 7 porque Juan dice que hay uno que viene que es más poderoso que él, o sea, tiene más autoridad que él. Luego en el 22, donde todos se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad.
Y el 27, porque se asombraban de tal manera que discutían entre sí, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué autoridad con que manda a los espíritus inmundos? Y los espíritus le obedecen. ¿Ok? Entonces lo relaciono con el 34 para ver la autoridad que tenía Jesús para echar fuera a los demonios. Ok. No, gracias, Pastora Mila. Nosotros después de este ejercicio, para buscar, uno puede encontrar relaciones, ¿no? Y preguntarse, ¿por qué Marcos, si ya había contado que Jesús sana, por qué ahora va a comenzar a hablar? Ya había comentado que había expulsado a un demonio y que había sanado la suegra de Pedro. Ahora está añadiendo que todos venían y eran sanados y le añadió algo más. Y lo que le añade es la interacción con los demonios. Y puede decir que los callaba y ya. Pero además de esto, está escrito porque le conocían. Y vimos, ¿cuál fue? Torres Amat, ¿cómo es que dice? Y curó a muchas personas afligidas de varias dolencias y lanzó a muchos demonios sin permitirles decir que sabían quién era. Sin permitirles decir quién sabía que él era. Y ¿cuál era la textual? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, y echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios porque éstos lo reconocían. Porque lo reconocían. Esa versión es la que más me gusta para ese texto. Bueno. Cuando nosotros miramos qué es lo que está Jesús evitando, ¿a ustedes se le olvidó ya la introducción que hicimos? ¿Sí? ¿O la tiene todavía ahí vivita y coleando? ¿La tienen ahí presente? Bueno. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Usted a su compañero le va a hacer, se tiene que tomar su tiempo, ¿no? Hágale 2 preguntas y luego entre los dos, ¿cuál es el propósito de ese texto? Hágale 2 preguntas, solo uno de los dos. Hágale 2 preguntas, 2 preguntas. Y luego entre los dos escriban el propósito del texto. Del versículo 32 al versículo 34. Vamos a dar la oportunidad a una persona de los que están aquí presentes y a una persona de internet que nos quiera decir si tienen el propósito. ¿De acuerdo? Una de las cosas que deben suceder en el grupo de estudio es que usted no puede permitir que el que vaya a participar, los demás sigan como si no estuviera participando. Usted debe permitir que las personas lo escuchen. ¿Sí? Gracias. Ginette. Bueno, buenos días. Con mi compañera creemos que el propósito del Espíritu Santo sería dar a conocer que Jesús tenía un poder y una autoridad no solamente terrenal, sino también espiritual. Porque los demonios son espirituales y pues así lo concluimos y que lo reconocían ya en ese ámbito espiritual. Ok. ¿Me lo puedes volver a dictar, por favor? Bueno, que creemos que el propósito es que darnos a conocer que Jesús también tiene poder y autoridad no solamente en la tierra, sino también en el cielo espiritual. Dar a conocer que Jesús tiene poder espiritual. Bien. En internet, por favor. Nombre, ¿de dónde para saludar? Dice Gloria Castellanos, que se callasen porque le iban a traer inconvenientes de que él era el Hijo de Dios. ¿Propósito? ¿No? ¿Nadie ha escrito propósito? Bueno, Gloria, gracias por tu participación. Es muy amable. Estamos buscando el propósito del texto, no qué creemos que podría ocurrir. Claro, uno podría decir, aquí le puede traer un problema, porque si más adelante leemos, Alejandro cuenta un problema que le está sucediendo a Jesús por aquel que no dio testimonio, sino que le puso a hablar. Pero en este versículo no nos está mostrando eso, sino dice que los mandó a callar porque le conocían. ¿Por qué estamos enfocándonos en ese versículo? Porque ya aprendimos antes, con otro texto, que Jesús sana. Pero hay algo nuevo que Marcos está involucrando en la escritura. Y cuando usted está preparando la palabra,
no se trata de repetir, sino Dios está trayendo algo nuevo, pero el deseo no es traer la novedad, sino para qué Dios está inspirando esos versículos, esa porción, qué es lo que Dios quiere contar allá. ¿O usted se imagina estar enseñando Génesis en la iglesia, versículo a versículo, y usted cada 8 días diciendo, Dios está enseñando acá que creó, 8 días después, Dios está enseñando aquí que creó, 8 días después, Dios está enseñando aquí que creó? Cuando llegue a los siguientes 8 días, usted va a decir, Dios está enseñando aquí, toda la iglesia, que creó. No, cada versículo tiene una riqueza. Ayer, por ejemplo, nos dábamos cuenta que cuando el Señor separa los cielos de la tierra, vimos que también tenía un significado escatológico y todo ello, ¿no? Dice Isabel Núñez, propósito del Espíritu Santo, que obedezcamos a la autoridad de Jesús tal como lo hacen hasta los demonios. Sara Vega Rada dice, propósito del texto, que a Jesús hasta los demonios le conocen. Constanza Castillo, el propósito es hablar de Jesús antes que se ponga el sol. Daniela Cepeda dice, ¿Cómo fue? Hablar de Jesús antes que se ponga el sol, dice Constanza Castillo. Daniel Cepeda dice, el propósito es que Jesús quiere que lo escuchen a él y los demonios no, ya que ellos no dan vida y la gente quiere escucharlo a él. Hasta ahí. Al llegar a este texto, usted y yo ya nos habremos dado cuenta que hay alguien que ya dio testimonio de quién es Jesús. ¿Sí o no? ¿Quién fue el primero que dio testimonio de Jesús? ¿Quién fue el primero que dio testimonio allí? No, antes, porque en ese versículo, antes de esos textos, ¿quién dio testimonio primero? Según la Biblia, la primera persona que da testimonio acerca de Jesús es Juan el Bautista cuando dice, he aquí viene uno más poderoso que yo. ¿Qué versículo estás leyendo? El 7. Gracias. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ajá. ¿Y dónde? Bueno, muy bien. Entonces dice que viene después de mí, ¿quién? ¿Uno? No, disculpen. El que es más poderoso que yo. El que es más poderoso que yo. Correcto. ¿En qué estima tenían a Juan el Bautista? Tanta estima que ya vimos lo que Herodes cómo lo escuchaba, ¿no? Tanta estima que cuando los fariseos cuestionan a Jesús dicen, no podemos decir que Juan no obraba de parte de Dios, porque todo el pueblo lo reconoce como profeta y nos apedrearán. Y si Juan está diciendo, viene uno más poderoso que yo, está diciendo que es alguien, ¿cierto? Está dando un testimonio de él. Bueno, pero antes hay otro testimonio, o sea, en el texto como tal hay otro testimonio, por favor. En el versículo 3 dice, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abran el camino. En el versículo dice, comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Muy bien. Isaías. Entonces, aunque no dice que Isaías dijo, el texto está nombrando que aún las escrituras estaban hablando de que iba a venir, sí, Juan, está bien, pero que iba a venir Juan, ¿por qué? Porque vendría ¿quién? Leamos nuevamente el versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es ese al cual se refieren cuando dice, el cual preparará tu camino delante de tu faz? Entonces dice el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Entonces, usted ya ha tratado ese tema en sus grupos de estudio, entonces usted ya ese tema, ya lo ha trabajado, usted puede recurrir a él. Aquí ya hay alguien que dio testimonio. Juan fue enviado porque estaba preparando el camino, porque iba a venir el Señor. Bien, vamos ahora al versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
¿De dónde se escuchó la voz? ¿Y qué está diciendo de Jesús? Tú eres mi hijo amado. Está diciendo quién es Jesús, ¿verdad? Bueno, ahora vámonos por favor, no, antes de acá. Quiere decir, la palabra de Dios dice que ese momento fue cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesús. Después de que Juan el Bautista bautiza a Jesús y lo señala, él ya comienza a menguar y Jesús es el que comienza a crecer. Comienza a ser notorio Jesús. Todo el mundo comienza ya a hablar es de Jesús y no de Juan. Pero Juan ya dio testimonio de él. Y ya se escuchó una voz de los cielos dando testimonio de él. Y ya se escucharon a los profetas diciendo que iba a venir. ¿Para qué Dios dio todos esos testimonios? ¿Para qué el Señor dio todos esos testimonios? ¿No era suficiente con la voz del cielo? Comparta con su compañero. Ok, ya habían dado testimonio las Escrituras, ya había dado testimonio Juan el Bautista, ya había dado testimonio la voz desde el cielo. Ahora, ¿quiénes estaban dando testimonio? Los demonios. Ayer el pastor dejó una pregunta en el aire. ¿No sería impresionante ver qué hacía un demonio confesando a Jesús? O sea, la gente no le podría creer al demonio. Algunos dijeron que no, pero eso es una mentira. Hoy en día, ¿cuántos demonios dicen mentiras y toda la gente se va tras los demonios, no? O sea que sí. Entonces sí pueden seguir a los demonios, ¿verdad? El testimonio de unos demonios. La divina daba buen testimonio de Pablo y Bernabé, pero Pablo la mandó a callar. Si los demonios iban a dar testimonio de Jesús cuando lo vieran, ¿para qué el Señor envía las Escrituras, envía a Juan el Bautista y envía la voz desde el cielo? ¿O será que Dios dijo, por si los demonios no dicen nada? ¿Para qué Dios dio ese testimonio si los demonios ya lo iban a confesar? Hable con su compañero. Mire, perdón, recuerde algo que dije en la primera sesión. Las preguntas, la intención de la pregunta no es que usted conteste bien, sino que la pregunta genere ¿qué? Una acción. Pregúntese eso. Si ya habían dado testimonio las Escrituras, porque dice Isaías dijo, ya había dado testimonio Juan el Bautista y ya había dado testimonio el Padre, pues dejemos que los demonios hablen y sigan dando testimonio. ¿Para qué el Padre dio el testimonio antes? ¿Para qué? ¿Para qué lo dio antes? Ya lo discutí con su compañero, ¿cierto? Van dos preguntas que hemos discutido. Van dos preguntas. ¿Lo han hecho sufrir las preguntas? El objetivo de las preguntas no es que usted sufra, de, ay, no, ¿por qué preguntó eso? Sino que el objetivo de las preguntas es que usted, voy a ver eso, ¿sí? Como que, eso es, ¿bien? Versículo 15, acaba de añadirlo James también. ¿Qué dice el versículo 15? Leamos todos. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Alguien quiere participar? ¿Qué hablaron de para qué el Señor había dado este testimonio antes? Da más testimonio la autoridad de Jesús sobre los demonios que el mismo testimonio de los demonios, según la Escritura. Ok. Ahora te voy a hacer otra pregunta, pero después de que los demás pasen. Aide. Las Escrituras, Juan el Bautista, los demonios, ellos daban testimonio para que cuando lo vieran la gente creyera. Eso es. ¿Y ahora cuál es el testimonio que está callando? El de los demonios. Honestamente, ahorita pasó un ejercicio. El pastor Diego me dijo algo y Beatriz me dijeron algo. Y yo le dije, ahora me iré al frente a decir
¿Quién tiene la palabra? Honestamente, ¿usted cree que Dios quiere que nosotros le creamos a los demonios o al testimonio que Él mismo ha dado? ¿Y por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Que crean? ¿El fin no es que crean? ¿El fin no es que crean? Porque dice el Evangelio de Juan que para eso fue escrito, para que creamos. ¿Qué importa de dónde venga el testimonio? ¿El fin no es que crean? ¿Esa es la pregunta? ¿El fin es que crean? ¿Qué está diciendo el versículo que es el fin? No, ahí no está diciendo que es el fin. ¿Cuál es la palabra que usted destacaría de allí? Conocer. ¿Qué quiere? Aide lo dijo hace un momento. ¿Qué quiere Dios después de haber dado el testimonio que usted y yo hagamos cuando vemos a Jesús? Es que, claro, si el fin es creer, ¿cuál es la diferencia si creemos en el testimonio de los demonios o del Padre? Porque sí hay diferencia. Si nosotros vemos a lo que dicen los demonios, entonces vamos a ir detrás de los demonios, detrás de las personas que tienen los demonios diciendo, eso es el Cristo. Entonces vamos detrás de ellos. Sino que el propósito es de ver a Jesús, de ver las obras de Él. Las personas que quieren realmente conocerlo, quieren reconocer, o como dicen en otras versiones, ¿no? Lo van a ver. Y es más que si el Padre se lo dijo, la voz del cielo, no sé si eso no es tan tremendo, si ya las Escrituras, porque los judíos sí conocían las Escrituras, conocen las Escrituras, escuchan la voz del cielo, entonces ven a Él haciendo las obras, el cumplimiento de las profecías. Si no creen en eso, ¿de qué les sirve creer lo que un demonio está diciendo? Realmente no sirve. Ok. Pues verdaderamente el testimonio de Dios tiene mucho más peso que el de un demonio, ¿no? ¿No? Sí, tiene más peso el testimonio de Dios que el de un demonio. El propósito, voy a repetir la pregunta, ¿el propósito es que crean en Él? ¿Los demonios creen en Jesús? ¿El propósito es que crean en Él? Jairo. Con respecto a lo que decía el pastor, Jesús en Juan también dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Gracias, Jairo. El Señor, mire, nunca el testimonio del hombre se puede comparar con el de Dios. Y menos, tú acabaste de leer uno en donde Jesús estaba hablando de quién estaba hablando antes, de Juan el Bautista. Pero aquí ni siquiera estamos hablando de Juan el Bautista, sino estamos hablando de quién, de los demonios. Dios ya ha dado el testimonio suficiente para que lo veamos a Él. Ahora usted y yo en Juan 14, no, Juan 16, dice que nosotros ya tampoco, o sea, nosotros somos testigos, pero porque ¿quién está en nosotros? De lo contrario no podremos ser testigos. ¿Sí? Al pastor le está picando la lengua, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no recibe? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve el testimonio de los hombres? Ni siquiera si es un hombre lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista. ¿Por qué no sirve el testimonio de los demonios? La mujer endemoniada no estaba diciendo síganme a mí, dijo síganlos a ellos, escúchenlos, ellos les abran el camino del Señor. ¿Por qué no sirve el testimonio nuestro? ¿Por qué no sirve el testimonio que se produce intelectualmente? ¿Por qué no sirve la apologética? ¿Por qué no sirve el testimonio que dan los milagros? ¿Por qué no sirve el testimonio que dan los sentimientos? Usted puede hacer llorar a la gente, le dice, lindo Jesús. La pregunta es, ¿por qué? Porque solo la palabra de Dios es la verdad. Pero el pastor dijo que se iba a equivocar. No, mentiras, no.
Gracias, pastora Doralba. ¿Juan después se equivocó? Sí. De hecho, Jesús después dice, esto se los digo para que, en Juan el que tú citaste, esto se los digo para que podáis ser salvos. Ellos estaban viniendo a que sanara a la gente. Ellos estaban viniendo a sanar a la gente. Sí, traían a los enfermos. Pero no habían recibido el testimonio de Dios. El testimonio verdadero. Testimonio que no tenía variación, que no tiene sombra de variación. Entonces el Señor no puede recibir el testimonio ni de los hombres, ni mucho menos de los demonios, porque no son la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Si yo digo, esta camisa es amarilla, y la hermana dice, esta camisa es amarilla, y Tatiana dice, esta camisa es amarilla. ¿Por qué solo vale cuando yo digo que esta camisa es amarilla? ¿Por qué? Y este punto es demasiado, demasiado importante para usted como predicador. Esta es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a escuchar tonterías. Porque la autoridad la tenía Jesús. La autoridad la tenía el Padre. Cuando el Padre... ¿La autoridad la tenía Jesús o el Padre? Bueno, Jesús tiene autoridad. ¿Y aquí está hablando de autoridad o está hablando de creer? Pues de creer, pero está hablando acerca de quién tenía la autoridad para que creyera. No, de la autoridad para que creyera. Para ser salvos, creer. Pero entonces, si Tatiana dice, crean en él, y él dice, crean en él, y yo digo, crean en él, solamente vale mi testimonio. ¿Por qué? por eso, porque tenía la autoridad. Cuando Dios dice en el cielo, sí, en ese momento sí, porque lo seguían. En ese momento tenía autoridad porque lo seguían, pero viene una voz del cielo que dice, este es mi hijo. Juan tenga autoridad, no recibe. Testimonio de hombre por eso, pero Dios sí. Juan dice que, la Biblia dice que no recibe el testimonio de Juan. ¿Juan tiene autoridad? Pero es que en ese momento en el que viene, que Dios está hablando desde el cielo y dice que este es mi hijo amado. Yo conté el chiste ayer, ¿no? Qué pena, pastor, yo es que estoy emocionadísimo. Voy a decir una bobada. Sí. El testimonio viene desde el Espíritu Santo. Sí. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque los demonios no tienen el Espíritu Santo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no recibe el testimonio de los hombres? ¿Por qué no recibe el testimonio? Lo recibe después de que reciban el Espíritu Santo. Ni siquiera el de los milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no recibe el testimonio? ¿Por qué no recibe el testimonio de las Escrituras? ¿Por qué dice la Biblia que nadie puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchemos otra tontería. Veo a Lucho que diga, ¿por qué? Porque solo el testimonio de Dios es el que da vida. ¿Por qué qué? Solo el testimonio de Dios es el que da vida eterna. ¿Por qué qué? Porque solo el testimonio de Dios es el que da vida. El testimonio de los hombres no da vida. La ley no da vida. Los profetas no dan vida. No hay más vida. Ojo. Mire, usted puede ser súper elocuente, puede ser un sabio erudito que se conoce Berea. Es que estoy molestando con eso porque alguien me dijo, es que Berea, le dije, no sea tan pendejo. La Biblia no habla de Berea. La Biblia habla es de la palabra que trajo el Hijo y es la palabra del Padre. Y solamente la palabra del Hijo da lo que dice Lucho, la vida. No hay otra manera de tener la vida. Usted puede ser súper intelectual y puede poner unos argumentos espectaculares, o puede ser bien manipulador y bien llorón y como un corderito con ojitos lacrimosos, y la persona se conmueve, o puede hacer unos milagros espectaculares. Si no deja que el Espíritu Santo lleve la palabra del Padre, usted no sirvió para nada, no sirve el testimonio de la gente, como decía el pastor John, la gente trajo a Jesús, no sirve.
Y Juan el Bautista dio testimonio, no sirve. Y los milagros están dando testimonio, pero tienen que venir ¿es a quién? A Él para tener vida. Si usted no lleva a la gente a Jesús, no importa que la Biblia, que la iglesia esté llena, que el grupo esté lleno, que la gente, peor todavía si le dijiste, uy, qué sabiduría. No, es que, ay, como habla Lucho, ay, es que ese Lucho como habla. Y entonces Lucho es feliz porque con su baja autoestima consiguió por fin un grupo de tontos que le hacen la venia. Y tan poderoso como sacan demonios. Y entonces todo el mundo, no, venga, ore por mí, ore por mí. No sirve. Si nosotros no entendemos eso, la predicación está absolutamente muerta. Es peor todavía. Porque estamos haciendo doblemente hijos del infierno. Si no dejamos que sea el Hijo el que hable, no nuestra sapiencia suma del Dios soberano. Entonces, esa es la clave. Las palabras que yo les he hablado son espíritu. Ustedes no quieren comer mi carne, ustedes vieron las señales y me están siguiendo es porque no porque creyeron las señales. O sea, no están creyendo la palabra del Padre. ¿Qué importa que los demonios hablen? Y puede ser que la gente llegue por los demonios. Entonces, sí, el demonio me convenció, viejo, Jesús es el Hijo de Dios. No, eso no sirve para nada. Al contrario, va a tener una dificultad porque no va a creer como toca creer. Pastor, es que dice acá en Juan que ni siquiera él da testimonio de sí mismo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio no es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Pastor Diego, muchas gracias. Entonces nosotros ayer habríamos de identificar o de buscar esa palabra incómoda que estaba, que la puso Daniel, ¿no? Dijo, pero ¿y por qué los cayó? ¿Cierto? Si lo conocían. Y a veces nosotros cuando estamos preparando los textos, las enseñanzas, por esa palabra incómoda, como tal vez no logramos llegar a la luz, la evitamos. Y puede que en esa palabra sea la palabra importante, como lo es en este caso. Y podríamos haber enseñado que Jesús tiene el poder para expulsar demonios, que los demonios se sujetan a Él y que Jesús puede sanar. Y que tiene autoridad. Entonces, yo le sugiero que usted no prepare los temas un día anterior o el mismo día, para que pueda tener este ejercicio. Y que si lo tiene, lo tenga juicioso. Para que usted se pueda cuestionar, ¿por qué? ¿Por qué el Señor hizo esto? No se trata de buscar cosas rebuscadas ni traídas de los cabellos allá, ya sé por qué. Porque lo que pasa, no, sino simplemente encontrar que Dios ya había dado su palabra. Y solamente en la palabra de Dios hay vida. Si no creemos en la palabra de Él, pues nunca tendremos la vida. Hemos dicho, en la segunda sesión yo les expliqué, hablar de Jesús, muchas personas pueden hablar de Jesús, pero solamente el testigo fiel podrá podrá salir esa palabra con vida, porque tiene vida, y de lo que tenemos, damos. Hablar de Jesús, muchos pueden hablar, incluso los demonios. Pero Jesús ya habló, Dios ya habló, y hemos de creer en su palabra. Si creemos en esa palabra, si lo conocemos a través de esa palabra, tendremos vida. Jesús quiere que lo conozcamos, como leímos en el texto, no por los milagros, no porque caminó sobre el agua, no porque dio alimentación para 5,000, sino porque Él es la vida. Y porque todas esas cosas simplemente eran señales, pero debemos reconocer su palabra, creer en su palabra. ¿Quién es Él? Que lo conozcamos. ¿Bien? Entonces, el propósito para el grupo de estudio, ¿cuál sería? Ya usted fue desenvuelto todo. ¿Cuál sería su propósito en el grupo de estudio? Hoy vamos a aprender que el testimonio del Hijo es el que da vida. Bueno. ¿Y cuál sería el testimonio del Hijo que ya hemos visto en todo Marcos? Que seamos salvos. No, Que el la testimonio autoridad. de Él.
del Hijo, que Él tiene autoridad, Ok. que Él sana. Otra persona, por favor, el propósito. Que creamos en la palabra de Dios y no en las voces de los demonios. ¿Y cuál es el propósito de lo que pasó ayer y lo que pasó hoy? No de la palabra, sino de lo que sucedió ayer estudiando el texto y lo que está pasando hoy. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué Dios permitió esto? El pastor Ludo no puede participar. Es que ya me lo dijo cuando llegó. ¿Quién quiere? ¿Qué fue qué nos enseñó Dios entre lo que sucedió en la sesión de ayer con este texto y hoy? Que para poder servirle es necesario que nosotros tengamos vida y así podemos dar vida. Porque, por ejemplo, a Marta la sanó y ella inmediatamente sirvió. Pero nosotros somos los que le servimos, no los demonios. Si a través de la palabra de Dios que yo doy testimonio a otra persona, esa persona cree, entonces yo tengo más vida y doy más fruto y esa persona cree, pero ya para un demonio nada que hacer. Ok, Tatiana, voy a hacerte otra pregunta. ¿Cuál fue el propósito con esta sesión? No con el texto, con esta sesión, con esta enseñanza. No con la enseñanza, sino con este ejercicio que hicimos hoy. Que necesito la vida para dar vida. Del ejercicio. Que todos lo pudiéramos escarbar y escarbar y escarbar hasta encontrarlo. O sea, nos costó 2 horas poder saberlo, o más tiempo. Pero el ejercicio nos llevó a darle y darle y darle y volver a releerlo y, o sea, al final de cuentas no es tan fácil. ¿Qué te mostró el ejercicio de todos nosotros? Que entre todos, cuando cada uno hablaba, donde alguno decía algo, yo decía, eso no lo había visto. Y después el otro, y después el otro, hasta que finalmente, o cuando escuchaba a la compañera también, o sea, si escuchaba un montón de gente hablando de diferentes cosas que el Espíritu le revelaba, al final yo iba encontrando de alguna forma, pero solita no lo hubiera logrado. Ok, bueno, sí, eso fue algo que tuviste para ti. ¿Qué propósito, allá Rosita, qué propósito? Cortico, por favor, las intervenciones. Perdón si me equivoco, pero el ejercicio que hemos hecho hoy, teniendo en cuenta que Jesús no recibe testimonio de demonios ni de los hombres, el propósito es que nosotros tengamos en cuenta que Jesús da testimonio por el testimonio del Padre. Pero, Rosita, no de la enseñanza, del ejercicio de hoy. O sea, de este taller. Hoy estuvimos haciendo un taller, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de este taller hoy? ¿De qué nos debíamos dar cuenta? Nos damos cuenta que verdaderamente debemos testificar o Jesús recibe testimonio es del Padre y que nosotros debemos dar testimonio de Jesucristo. Okay. Porque esa palabra que Él trajo, que es la verdad, es la que nos da vida. De resto, nada más. Bien, ok. Eso es en cuanto a la enseñanza. ¿Cuál es el propósito del taller de hoy? Pues para mí el propósito es como que cuando no entendamos algo de la palabra, pues no lo pasemos por alto, sino que, como dice la palabra, meditemos y hasta que lo encontremos. O sea, que fue lo que hicimos pues en el ejercicio, ayer y hoy. Y cuando uno hace eso, ¿qué está reconociendo de sí mismo? Sí, que no tenemos, que no tenemos la verdad, que la verdad está en la palabra. Mire, ya se me acabó el tiempo, entonces quiero acá, por favor, y... El propósito del taller el día de hoy fue masticar la palabra. Ese es, sí. Masticar la palabra. ¿Por qué? Con el objeto de encontrar lo que muestra la verdad de la palabra. Bueno, para mí el propósito de este taller, ayer leímos el texto, ¿no? Y no pudimos encontrar el propósito del Espíritu Santo. ¿Qué ejercicio hicimos hoy? Ir a los textos anteriores para que me dieran una luz de qué me está hablando el texto y así poder encontrar el propósito del Espíritu Santo. ¿Y qué nos obligó a hacer todo eso? Pues estudiarlo bien, examinarlo. Observarlo. Bueno, quiero cerrar la sesión ya vamos a cerrarla.
nosotros tenemos sed de enseñar, pero no a Jesús, sin darnos cuenta. Tenemos sed, o sea, la primera sesión dije que todos estamos buscando a veces la clave, la fórmula para poder tener grupos y más grupos y más grupos. Y el Señor nos habló y claramente que Dios no quiere la sabiduría de este mundo. Entonces no hay una clave que este mundo nos pueda dar. Él ya nos dio la clave. Es Él. Una de las cosas que, pero antes de que yo hable, Pastor Ludo, por favor, dígamelo, compártanos lo que me compartió hoy cuando llegamos acá. El pastor John empezó hoy diciendo algo. Él dijo, abramos la Biblia en Corintios, porque Dios me mandó a decirles algo. Él no preparó eso. Él hoy para el viernes no estaba en sus planes eso. Para mí toda esta enseñanza es, yo quiero gloria. Y estoy llorando por eso, porque me di cuenta de que yo quiero gloria. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere. Por eso leí Corintios, por eso leímos todo eso. Porque si nosotros queremos, aunque sea una gotita, una pestaña de la gloria que pertenece a Él, me dijo Johnny Bravo ahorita, sí, estamos peor que los demonios. Porque nosotros sí hemos recibido la gracia. Gracias, Pastor Lu. Hoy aprendimos que nosotros debemos dejar hablar a Dios para que lo conozcan a Él. No, pero esa fue la enseñanza. Sí, pero honestamente, yo estos dos textos los había dejado, al viernes si nos alcanza el tiempo, pero no era lo que no eran los textos programados para hoy, se lo había dicho Angélica. Dios quiere que nosotros dejemos que Él dé testimonio de Él mismo. Que dejemos de gritar a voz en cuello, yo quiero hablar. No, dejemos que Él dé testimonio. La clave, la garantía del éxito es el conocimiento. Y encerré esto, por si de pronto alguien llegó después y no vio, es dejarlo. ¿Cuál es el propósito de yo tener relación con Dios? Que sea más Él y menos yo. Y en los grupos de estudio lo mismo, que usted deje que Él dé testimonio. ¿Tiene deseos de hablar? Vuélvase periodista, o vuélvase abogado, o simplemente póngase en una esquina y hable como loco. Pero llevar la palabra no es para que nosotros hablemos y hablemos. Él quiere que quien dé testimonio sea Él mismo. Porque nosotros no lo conocemos a Él en su totalidad. Entonces Él que sí se conoce a sí mismo en su plenitud, Él podrá dar testimonio de Él mismo. Y créame que entonces sucederá algo. Cada vez que usted mismo hable, lo conocerá Él. Yo creo que al pastor le ha pasado lo mismo que a mí. Cuando uno a veces está enseñando el tema de los que quieren dar la vida, y uno termina el tema, Señor, gracias, y uno se conmueve. Pero si uno lo deja hablar a Él, que Él hable. No necesitamos la voz de los demonios. No necesitamos la voz del hombre. Que Él hable. No necesitamos nuestra propia sabiduría. Que Él hable. Que en los grupos de estudio hable ¿quién? Dios. Pregúntele a la gente en sus grupos de estudio, ¿usted a quién vino a escuchar? Haga la prueba. Y le aseguro que le van a decir, yo vine a escuchar a Dios, yo vine a aprender más de Dios. O sea, ¿que quieren escucharlo a usted? No. Aunque algunos van a estar ahí engañados, ay, sí, es que él predica tan chévere. Ojalá hoy cuando se acabe la sesión se nos olvide también hasta el nombre del pastor Diego y lo confundamos con Chin Chun Chan. ¿Sí? Sí, sí, porque yo sé que muchos para sostener una verdad de la Biblia han dicho, pero el pastor Diego dijo, y mal, usted es un falso testigo. Falso testigo. No, pero el pastor Down dijo, usted es un falso testigo. El pastor John preguntó, falso testigo.
porque ningún nombre de los hombres será glorificado, solamente Él. Solamente Él. Que Él hable y no nosotros. ¿Bien? Que lo conozcamos a Él. Si lo dejamos hablar a Él, lo conocerán a Él. Y las ovejas aprenderán a distinguir la voz de Él. Y entonces las personas serán pastoreadas por Él. Y entonces a las personas nada les faltará. Pastor Diego, gracias por la invitación a enseñar. Muchas gracias por la invitación. La pretensión nunca fue que usted de aquí salga sabiendo hacer preguntas. Entienda eso. No. Yo también aprendí. Yo aprendí de esta sesión. Ayer, yo fui honesto, yo ayer salí, porque yo venía con una expectativa ayer y no, almorzando con la pastora Marta, ya pasó, yo no, y medité, pero mire, yo no medité en qué me había pasado, yo, Señor, ¿qué quieres con eso? Y gracias a Dios, me dijo el pastor Ludo, gracias a Dios lo que pasó ayer, porque si no, esto que estudiamos al inicio no lo hubiera dado porque eso no estaba preparado para hoy. Eso fue que Dios, Señor, y entonces, así debe ser la enseñanza, permitiendo que Él hable. No busque que los demonios le den testimonio. No busque que los hombres le den testimonio, porque no hay vida. Luego llegará el otro, y aguántese, luego llegará en Marcos al otro texto en donde sí le hablará que Jesús tiene autoridad. No se preocupe. Pero este texto hablaba de que lo conozcamos a Él a través de su voz. ¿Qué vamos a aprender hoy? Que a Jesús, a Dios, solo lo conocemos a través de su voz. Su voz. Gracias al pastor Diego nuevamente por la invitación. A mi esposa también gracias porque ella mantiene ahí como atalaya pendiente. Y Dios la ha puesto al lado de mi vida también para poder hacer bien la obra. Entonces, gracias también a mi esposa por su compañía, por su apoyo, por sus oraciones. Y por favor, usted váyase haciendo la obra. Deje que Él hable. Deje que Él hable. O sea, cuando usted diga, voy a hacer la obra, listo, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que llevar la voz de Él. Y entonces ahí dará fruto. ¿Le parece si oramos? Antes de orar por usted, ore por su hermano. Ahí el que tiene cerquita, ore por él. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros menguemos y lo dejemos hablar a Él, para que las personas reconozcan el testimonio de Dios y no de nosotros. Dios y Padre, hoy, Señor, te damos gracias por esto tan bello que nos has enseñado, Dios. Tú has hablado, Señor, y nosotros simplemente llevamos tus palabras. Ni siquiera el Espíritu Santo quiere hablar por su propia cuenta. Él toma de lo tuyo y lo quiere entregar, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a no querer buscar nuestra propia gloria, Señor. Ayuda a mi hermano, Señor, para que cuando lleve la enseñanza no quiera buscar su propia gloria, Señor, sino que te escuchen a ti, Señor. Que te escuchen a ti, Señor. Llena su boca, Señor. De eso se trata, de que tú llenes nuestra boca. Por eso no tendremos nada de qué preocuparnos, Señor. Llena nuestra boca, llena nuestra boca. Llénanos, llénanos, Señor. Obra, Dios. Obra, Señor, en nuestro hermano. Obra, por favor, Señor. Por eso decimos es que tú obres, Dios, no nosotros, sino que tú obres, Padre. Que no sean nuestras fuerzas, sino que seas tú, Señor. Obra, Padre mío. Para que las personas te conozcan y entonces tengan vida, Dios. Obra, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Límpianos. Límpianos, Señor, por favor, Dios, que no hablemos de nosotros mismos, Padre, que hablemos de ti, que tú hables con tus propias palabras, Señor. Úsanos, úsanos. Padre, por favor, limpia, Señor, a cada uno, Señor, yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, perdona nuestra obra, Señor.
Perdona, Señor, nuestra negligencia. Perdónanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Padre Celestial, que nosotros no queramos buscar nuestra propia gloria, sino tu gloria. Ayúdanos, Señor bendito, que nosotros no queramos sino solamente ser humildes, Señor, estar contigo, conocerte, Señor, y poder llevar la palabra tuya, Señor, donde quiera que vayamos, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que conoce, tú eres el que hace, tú eres el que obra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Señor, en cada uno, por favor. Padre, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Señor, si pudiera, Señor, volver a colocar ese título para invitar a los hermanos a esta enseñanza, le colocaría el título es que aprendamos a dejarte hablar, Señor. Señor, perdona a tu iglesia porque nosotros, tal vez como una esposa infiel, hemos querido es buscar nuestra gloria y en momentos la gloria de otros, pero no la tuya, Señor. Yo te doy gracias porque sé que en los grupos de estudio, a pesar de nuestra torpeza, tú tienes misericordia y usas nuestra vida, Señor, para que allí la gente se enamore de ti, Señor. Pero hoy reconocemos que nosotros, Señor, hemos buscado la vanagloria. Y a veces no queremos entender que tú eres el que tiene toda la sapiencia, toda la sabiduría. Todo lo que nosotros hagamos con nuestras propias manos será en vano. Y tú lo destruirás, como destruiste Babel, Señor. Tú destruirás todo lo que edifiquemos con nuestras manos. Tú lo destruirás porque cuando pase la obra por el fuego, será como paja y heno. Pero si se edifica con tus palabras, ay, Señor, esas serán las coronas para ti, Señor. Porque es tuyo, todo es tuyo, para ti te pertenece. Señor, gracias por, si alguno recibió estas palabras como azote, gracias, Padre, porque tú nos estás limpiando. Guarda tu iglesia. Yo sé que tú la guardas, Señor, pero vuelvo y te clamo, guárdanos. No nos metas en la tentación. Guárdanos, Señor. Líbranos del mal. Líbranos, Señor. Y gracias te doy por cada una de las personas que perseveró esta semana en la enseñanza, por cada una de las que fueron humildes y recibieron la exhortación de parte tuya, sino para que nosotros podamos hacer la obra tuya. Tú eres el Señor, el dueño de la viña. Y nosotros, ay, Señor, y reconocemos que no somos los dueños, tú eres el dueño. Gracias, Padre. Señor, doy gracias por cada uno de los hermanos que están acá y gracias a ti por utilizar mi vida. Sé que a pesar de mi torpeza tú la usas. Y gracias por colocarme de ejemplo para que a pesar de, tú puedes usar a cualquiera, Señor. Cualquiera de los que estamos acá, Señor, tú nos puedes usar si nos inclinamos delante tuyo y dejamos que tú hables, Señor. Gracias, Señor. Oramos como tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, santificado sea tu nombre. Señor, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tú es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el reino, Señor. El reino es de Él.